Agradezco que me acompañe esta noche Raúl Olmos, periodista e investigador de Mexicanos contra la Corrupción e Impunidad. Raúl, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Javier. Un gusto saludarte. Bueno, pues tu primera reacción después de esta noticia, en medio de una ola, por supuesto, de noticias desde Estados Unidos con la visita de López Obrador, de la detención del exgobernador de Chihuahua, César Duarte. Raúl, ¿por dónde empezamos? Bueno, a mí me parece muy relevante porque en menos de una semana se están sucediendo un par de acontecimientos, de acontecimientos que tienen que ver con la clase gobernante del anterior sexenio, el caso Emilio Lozoya y ahora vemos el caso César Duarte, y los dos tienen un vínculo con el asunto del PRI nacional, y los dos tienen que ver con un asunto de posible financiamiento electoral. Recordarás que César Duarte fue acusado, está señalado de haber desviado al menos 250 millones de pesos en el año 2016 para presuntamente financiar campañas políticas del PRI en aquel año. Y ese no fue el único caso, sino que de ahí se derivó un caso de corrupción mucho más amplio que involucra a por lo menos 7 estados del país. En conjunto, esos 7 estados desviaron recursos por más de 650 millones de pesos, y según testimonios que han recopilado la Fiscalía de Chihuahua, estos recursos fueron a dar a campañas electorales del Partido Revolucionario Institucional en el momento en que Manlio Fabio Beltrones era el titular de este instituto político, pero además, según los testimonios, los recursos fueron desviados con el aval y el conocimiento de la Secretaría de Hacienda, que en ese momento era encabezada por Luis Videgaray. Entonces, este asunto de César Duarte, más allá de que se está haciendo justicia porque era un hombre que era buscado desde hace por lo menos 4 años, pues podría desgranar un asunto de corrupción mucho más amplio, al igual que podría derivarse en el caso de Lozoya, porque en ambos casos se trata del involucramiento de más personajes de la alta clase política mexicana. Por eso hago referencia desde el inicio de que se trata de 2 detenciones que coinciden en algunos puntos y que podrían impactar a la clase política nacional, en el caso concreto, la clase política del PRI. Sí, que creo que es parte también de lo que has documentado con tus distintos trabajos, de verdad, Raúl, esta vieja costumbre, si se podría decirse, dentro del tema de la corrupción, o este viejo pensamiento de que una persona ocupaba prácticamente todo el endamiaje, perdón, que tiene que ver con la corrupción, y en realidad no, en realidad son redes de corrupción que se extienden, y en el caso, como bien lo dices, tanto de Emilio Lozoya como de César Duarte, perdón, pero quedan muy pocos por encima de él respecto a la pirámide de poder. Entonces podría significar, sí, no solo una puerta, sino la reestructura, hay que decir, de una red de corrupción mucho más amplia que tiene que ver con las grandes cabezas del sexenio pasado. Así es, todo apunta a que en ambos casos podría impactar incluso al expresidente Enrique Peña Nieto, y esto pues tendría una repercusión, imagínate, de sismo político, porque no se quedaría solamente en figuras emblemáticas de la corrupción, como en el caso de Lozoya y de ahora César Duarte, sino que apuntaría todavía más arriba, y pues esto sería un sismo político de alto impacto, ¿no? En el caso de César Duarte, me parece muy relevante decirlo, que pues está aprobado, está documentado que se utilizó una red de empresas fantasma, y que esta red de empresas fantasma fue replicada en al menos 7 estados del país. No podría ser casualidad, esto tuvo que ser necesariamente algo orquestado, algo donde 7 gobernadores o 7 gobernantes en 7 estados se pusieron de acuerdo para utilizar la misma estructura de empresas fantasma, el mismo modus operandi, la desviación de recursos públicos federales de las mismas partidas. Pareciera pues toda una estructura bien planeada para desvío de recursos públicos, al parecer para fines electorales. Y esto, insisto, si la autoridad quiere castigar realmente, ejemplarmente, este caso de corrupción, no podría quedarse solamente con el caso de César Duarte, sino estaría obligado a investigar todas las implicaciones que tiene este caso. ¿Qué sigue, Raúl, en este proceso de
ese proceso contra César Duarte. Leíamos el tuit de Santiago Nieto Castillo hace unos minutos. Felicito al canciller Marcelo Ebrard, a Relaciones Exteriores, por el procedimiento de extradición de César Duarte. Nadie está por encima de la ley, decía Santiago Nieto hace unos minutos a través de su cuenta de Twitter. ¿Qué sigue en este proceso, Raúl? Bueno, lo de Santiago Nieto es relevante porque él es uno de los personajes, junto con Javier Corral, que ha insistido mucho en que se castigue este asunto de corrupción en Chihuahua. Santiago Nieto, en su papel de fiscal electoral, antes de que fuera prácticamente expulsado de esa posición durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, pues le tocó investigar este presunto financiamiento electoral en el gobierno de Chihuahua. De manera que él conoce esta trama. De hecho, una de las causas penales que están abiertas fue por un procedimiento, una investigación que abrió el propio Santiago Nieto, y bueno, pues sabe, por eso supongo que lo celebra, porque se está dando pasos a que haya justicia en un caso emblemático de corrupción como es el de Chihuahua, y que se suma a otros que se han venido dando, y que conforme ha pasado el tiempo, pues parece que al fin se empieza a hacer justicia. Bueno, pues Raúl, de verdad agradezco, por supuesto, el análisis, y recomendamos a nuestros televidentes los trabajos que se han hecho desde Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, por supuesto, desde tu pluma, alrededor de todo lo que ha sucedido con el caso de César Duarte. Gracias, Raúl, y también te estaremos molestando con el caso de Emilio Lozoya, que también está pronto para llegar a nuestro país. Gracias, Raúl, por tu trabajo. Gracias, Javier, un gusto.